¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. A ver, para la clase de hoy día vamos a comenzar a analizar diferentes ejercicios, diferentes problemas tipo examen de estadísticas de primer parcial. En el folleto que yo les pasé están varios ejercicios casuales. Sin embargo, hay ciertas cositas que no están especificados, sino que están hechos de manera directa. Nosotros el día de hoy vamos a proceder a analizar ya el porqué de ciertas cosas. ¿Ok? A ver, vamos a pasar, ¿cierto? Algunos ejercicios que ya hemos resuelto anteriormente en clase, como para ganar un poquito más de tiempo, ¿va? Uno de los ejemplos es este de aquí, en la que están hablando de lo que son del porcentaje de posesión del balón en lo que es la Champions League como tal. Este ejercicio ya lo hemos analizado anteriormente, así que no habría ningún problema con eso. A ver, vamos con el segundo tema. Vamos a analizar poco a poco. Te dice, en un estudio, se me fue, en un estudio efectuado a un grupo de estudiantes de una universidad, se preguntó el número de materias tomadas en el último semestre cursado y el número de materias aprobadas en el mismo. Si se sabe que el mínimo número de materias tomadas es 3 y el máximo es 6, describa el conjunto o el espacio muestral de respuestas posibles dadas por los estudiantes. Determine las siguientes probabilidades. B, que el número de materias reprobadas sea mayor a 3, que el número de materias tomadas sea igual a 4, si se conoce que reprobó más de 3 materias. Ok, el ejercicio parece un poquito complicado quizá, pero no lo es. Ya hemos analizado un poco de ejercicios con cierto grado más de complejidad. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que determinar el espacio muestral, es decir, el famoso OM. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que tomar en cuenta las respuestas posibles de los estudiantes. Es decir, vamos a decir que tomó, por ejemplo, 3 materias y una cantidad X de materias que aprobó ese estudiante. Y entonces, analicemos cada uno. El primero nos dice que tomó 3 materias pero, y bueno, reprobó 0. Segundo estudiante tomó 3 y reprobó 1. Siguiente, tomó 3, reprobó 2 y así sucesivamente. Tomó 3, reprobó o aprobó las 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, dice el número de tomadas en el último semestre. Aquí está el número de materias aprobadas en el mismo. ¿Ok? Pilas con eso. Entonces, primer número de materias. Vamos a poner aquí. Primer numerito es materias tomadas. El segundo numerito es la materia aprobadas. ¿Ok? Pilas con eso. Ya. A ver, entonces, sigamos analizando. Ya tenemos el primero, el espacio muestral. Eso quiere decir, ya tenemos el literal A, ya tenemos 3 puntos. Chévere, vamos con el literal B. Que el número de materias reprobadas sea mayor a 3. Ok, quiero que el número de materias reprobadas sea mayor a 3. ¿Cómo hago eso? Se supone que el número de materias aprobadas es el segundo numerito. Tiene que ser entonces mayor a 3. ¿Cómo analizamos eso? Entonces, decimos número de materias reprobadas, aquí decimos, serían entonces, si es mayor a 3 materias, sería prácticamente lo contrario. Materias aprobadas, perdón. Aquí tenemos 0, 0, 1, 0, 1. Si nos damos cuenta, ¿cuántas materias aquí reprobó? Tomó 4, tomó 5 materias, aprobó 0, reprobó las 5. Tomó 5 materias, aprobó 1, eso quiere decir que reprobó 4 materias. Tomó 6 materias, ¿y qué pasó? Aprobó 0, es decir, que reprobó 6. En la siguiente, tomó 6 materias y aprobó 1. Eso quiere decir que reprobó 5. En la siguiente, tomó 6 materias, aprobó 2. Es decir, que reprobó 4. De esta manera está cumpliéndose que el número de materias reprobadas sea mayor a 3. ¿Ok? Denme un ratito, déjenme cambiar de dispositivo.
de net seguridad. Ya está, listo. A ver, listo. Entonces ya tenemos esa otra partecita. ¿Está en claro lo que hice o no está claro lo que hice? ¿Me confirma si está claro lo que hice? Parece que sí. Ok. Parece que sí está claro lo que hice. Chévere. Vamos entonces, sigamos analizando. Primer tema. Las materias reprobadas sea mayor a 3. Ya tenemos entonces nuestros valores esperados de cada uno. Ya tenemos nuestro subconjunto dentro de todo mi conjunto que está acá. Entonces, simplemente jugamos con las cardinalidades. La probabilidad va a ser igual a la cardinalidad del valor que se espera, ¿verdad? Dividido para la cardinalidad del espacio muestral. ¿Cuántos valores se espera? 6 valores. ¿Cuál es mi espacio muestral? 22. Entonces, mi probabilidad es 0.273. Ojo, que nuevamente tenemos que recordar que esta sería mi probabilidad, ya que son valores entre 0 y 1. No es el porcentaje de probabilidad. Cabe mencionar, y todas las clases lo digo, porcentaje de probabilidad se mide en valores entre 0 y 100. Entonces, sigamos analizando a ver qué más tenemos. Nos dicen, probabilidad de que el número de materias tomadas sea igual a 4. Si se conoce que reprobó más de 3 materias. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Fácil. Tenemos que coger todas las materias, el primer numerito, ¿ya? Que sean mayores a 4. Paz, 4, 5 y 6. Chévere. Si se conoce que reprobó más de 3 materias. Ya. Entonces, si reprobó más de 3 materias, la cantidad de esas materias aprobadas, que es mi segundo numerito, tiene que ser menor a 3. Por eso está 0, 0, 0 materias aprobadas, una materia aprobada, 0 materia aprobada, una materia aprobada y 2 materias aprobadas. ¿Ok? Y entonces, de esta manera tenemos ese espacio muestral. Tenemos entonces ese espacio muestral. ¿Ok? Ahora, eh, Eh, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una intersección. ¿Por qué? Tenemos que analizar el número de materias tomadas que sea igual a 4, considerando ¿qué? Considerando la cantidad de materias que se prueban. Eso quiere decir, nuevamente, aquí tenemos, de las 4 materias se reprobó 0, de las 4 materias reprobó 1, de las 4 materias aprobó 2, de las 4 materias aprobó 3 y de las 4 materias aprobó las 4. ¿Ya? A nosotros lo que nos interesa es la intersección entre cada uno, entre el espacio muestral 1 y el espacio 2, el valor, perdón, el valor esperado 1 con el valor esperado 2, que esto sería 4 y 0. ¿Por qué? Porque como te dice la premisa, el número de materias tomadas sea igual a 4. De ley tiene que ser 4. Entonces, 5 se va, 6, 5 se va, 6 se va, 6 se va, todas esto se va. Solamente nos quedarían 4. Si se conoce que reprobó más de 3 materias, entonces comenzamos a jugar con la cantidad de materias aprobadas. Como habíamos dicho, tiene que ser menor a 3 la cantidad de materias aprobadas. Entonces, esto de aquí se va, esto se va. Entonces, pueden ser cualquiera de estas, 4, 4, 1 y 4, 2. Ahora, eh, vamos a tener que analizar un poquito más profundo, ¿verdad? Te dice que vamos a tener que, bueno, te dice que reprobó más de 2 materias, más de 3 materias. Entonces, de las 4 materias que tomó, ¿reprobó qué? ¿Aprobó qué? 2. ¿Reprobó más de 3 materias? No, eliminado. Aquí también, 4 materias, ¿verdad? Y reprobó, perdón, y aprobó 1. Eso quiere decir que reprobó 3, pero te dice más de 3 materias. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quiere decir?
que vamos a tener que considerar una cantidad mayor a 3 materias, no igual. Entonces, por eso consideramos el 4 y el 0. De las 4 materias no aprobó ninguna. Acordémonos nuevamente. En los valores del paréntesis están materias tomadas, como materias aprobadas. ¿Ya? Y ahí tenemos fácilmente ese valor esperado de la intersección de esos dos, bueno, cada uno de estos valores esperados, y después vamos a tener que hacer la intersección entre cada uno. ¿Ya? La intersección entre esos valores sería de 1 netamente. ¿Ya? Y seguimos jugando. Entonces, mi probabilidad de que ocurra un evento 2, dado que ocurrió un evento 1. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cuál es mi probabilidad de que el número de materias tomadas sea igual a 4, dado que el número de materias reprobadas sea mayor a 3? ¿Ya? Acordémonos de eso. Probabilidad condicional. Eso ya lo hemos hecho varias veces anteriormente. Entonces, tenemos la probabilidad de que un evento ocurra dado a que ocurre otro. Y comenzamos a jugar. Entonces, esto sería la probabilidad de que ocurra el evento 1 intersección con el evento 2 dividido con la probabilidad de que ocurra el evento 1. Acordémonos que la parte del denominador es la partecita de aquí, ¿ya? Si tú dices probabilidad de E1 sobre E2, entonces E2 debería estar acá. ¿Ah? Entonces, volvamos, sigamos. Para sacar esta probabilidad de intersección, nada más tenemos que jugar con las cardinalidades, como lo hemos estado haciendo. ¿Cuál es mi cardinalidad de esa intersección dividido para mi cardinalidad del espacio muestral? Mi espacio muestral es 22. Mi cardinalidad de la intersección es 1. La cardinalidad del valor esperado del evento 1 es 6, para darnos finalmente una probabilidad de 1/6. Eso quiere decir 0.167 de probabilidad. Entonces, la probabilidad de la segunda parte es 0.167. ¿Va? Y así nos quedaría el tema 2, que ahí tendríamos 8 puntos. Siguiente, comenzamos a jugar, ya un poquito más complicado, por así decir. Tema 3. Un dispositivo de seguridad posee un sensor conectado a un sistema de alarma. El sensor manda una señal que activa la alarma con una probabilidad del 95%. Si existe realmente una condición peligrosa un día cualquiera y si las condiciones son normales, la probabilidad de que el sensor active la alarma son de 0.5%. Ya. La probabilidad de que presenten condiciones de riesgo es de 0.5%. Bajo este escenario, calcule la probabilidad de una falsa alarma y la probabilidad de que no se detecte una condición riesgosa. A ver, al ojo tenemos que darnos cuenta de qué es lo que nos pediría. Tenemos que nos pide como literal A la probabilidad de una falsa alarma. Entonces, vamos analizando cada una de las partes del problema. Primero, te puso los eventos como R, de existe riesgo, NR, que no existe riesgo, A, se activa la alarma, NA, no se activa la alarma. Entonces, primera parte, nomenclatura, hecho. Ya hemos definido cada una de las variables. Siguiente, probabilidad. Tenemos que jugar con estas probabilidades. Probabilidad de A sobre R, que es A. Se activa una alarma dado que existe riesgo. ¿Cuál es esa probabilidad? Te lo da el problema. 0.95. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que no se active la alarma dado que existe riesgo es 0.05. Es decir, la diferencia entre 1 menos 0.95. Entonces, ahí tenemos el 0.05%. ¿Ya? 0.05, perdón. Siguiente, volvamos a analizar. La probabilidad de A sobre NR, que es A. La probabilidad de que se active la alarma, dado que no
a ver, sería la probabilidad de que se active la alarma dado a que no se existe riesgo. Esa probabilidad es el 0.0005, 0.005 de la manera general. Por lo tanto, la probabilidad de que no se active la alarma, dado a que no existe riesgo, es la diferencia, como ya lo hemos mencionado. Uno menos la otra probabilidad. Finalmente, nos sale la probabilidad de riesgo va a ser 0.0005, mientras la probabilidad de que no exista riesgo es el 0.9995. ¿Ok? Estos ya son valores, por lo tanto, previstos, puestos. Analicemos entonces, en tal caso. Literal A, tenemos la probabilidad de una falsa alarma. ¿Ok? ¿Cuál sería esa probabilidad de una falsa alarma? Analicemos. Falsa alarma te quiere decir que no hay riesgo dado que se active la alarma. ¿Ok? Tenemos probabilidad de NR sobre A. ¿Tenemos estos valores aquí? No. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos, digamos así, un valor parecido, que es NR sobre A, sino que totalmente invertido. Para esto debemos recordar, entonces, un teoremita que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, digamos, primera parte, probabilidad de la intersección de ambos con probabilidad condicional, dividido para la probabilidad de A. Entonces, decimos, probabilidad de la intersección de ambos sería esta cantidad de aquí. Mientras que mi probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que se activa la alarma, es este valor de acá. Finalmente, haciendo esa división, nos sale una probabilidad de 0.502. ¿Ok? Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y de dónde salió ese 0.049? ¿Te lo dan? No, no te lo dan. Eso tú lo puedes hallar. ¿Cómo lo hallas? Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Probabilidad de la intersección entre NR con A. Eso es igual a la probabilidad de NR por la probabilidad de A sobre NR. ¿Ya? Aquí tenemos algo súper chévere, algo súper interesante. Aquí estamos usando el teorema de Bayes, que ese teorema ya lo hemos analizado anteriormente. Teorema de Bayes. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que es teorema de Bayes? Sencillo. En el teorema de Bayes, nosotros, si nos piden esta partecita de aquí, digamos por así decirlo, nos tienen que dar un dato que se parezca, como ya lo habíamos mencionado. Eso quiere decir la otra parte de acá. Solamente están como que intercambiados. Este NR está al inicio, ahora este NR está al final. ¿Ven? Por eso yo sé, bueno, chévere, en alguna parte del ejercicio yo tengo que usar teorema de Bayes. Por eso yo hago esto de acá, que es simplemente otra expresión del teorema de Bayes, para sacar el valor de esa intersección. Probabilidad de NR intersección A es igual a la probabilidad de NR, que no existe riesgo, por la probabilidad de que A, que se activa la alarma, dado a que no exista riesgo. Que esto sí lo tengo acá. Solo sería de multiplicar y nos queda este valor. ¿Ok? Listo. Ahora, se preguntarán a sí mismos, ¿qué? ¿Y la probabilidad de A? ¿Qué es esa cosa? Eso de ahí no sería nada más que mi probabilidad total. ¿Ya? Eso sería mi probabilidad total. Pongamos aquí, probabilidad total. Ese valor lo podemos sacar, sí, lo sacamos más abajito. Como ya habíamos mencionado antes, la probabilidad total no es nada más que la sumatoria de cada una de esas probabilidades. Entonces, comencemos a jugar. Decimos, la probabilidad total, es decir, la probabilidad de que se active la alarma, va a ser igual a la probabilidad de que no exista riesgo y se active la alarma, más la probabilidad de que exista riesgo y se active la alarma. ¿Ok?
que eso es igual a esta probabilidad de aquí, es esto de acá. Mientras que esta probabilidad de aquí es esta otra partecita de acá. Y finalmente, resolviendo esta expresión, nos queda este valor de ahí. Y con esto podemos simplemente despejarlo, como ya lo hemos mencionado, y nos sale la probabilidad de 0.502. ¿Ok? ¿Preguntas o no hay preguntas por el momento? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No? Ok, parece que no hay preguntas, parece que está todo en claro. A ver, sigamos con el literal B entonces. El literal B, ¿qué te dice? La probabilidad de que no se detecte una condición de riesgosa. ¿Qué te quiere decir que no se detecte condición riesgosa? No detectar una condición riesgosa es que existe riesgo dado que no se active la alarma. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de R sobre NA, la probabilidad de riesgo dado a que no se active la alarma. Esto, volvemos a hacer. Probabilidad condicional, intersección de esas dos probabilidades. Probabilidad de que existe riesgo y no se active la alarma sobre la probabilidad de que no se active la alarma. Esto sería este valorcito de aquí. ¿Cómo sacamos ese valorcito? Sencillo. Nuevamente, consideramos esta vez a la probabilidad de NA como mi probabilidad total. Entonces, probabilidad total lo podemos sacar con esta ecuación de acá, que sería la probabilidad de que no se active, perdón, la probabilidad de que no haya riesgo y no se active la alarma, más la probabilidad de que haya riesgo y no se active la alarma. Otra forma de expresarlo, esta otra partecita de aquí es esto de acá y esta otra partecita de aquí es esto de acá. ¿Va? Entonces, finalmente, si desarrollamos esta expresión de aquí, nos sale 0.025, que es este valor de acá, y el otro valorcito tenemos es este valor de acá. Finalmente, de esta forma nos da un valor de 0.0525. Un rato, por favor. Perdón por esa llamada. A ver, sigamos analizando los demás ejercicios. Ok, aquí finalmente entonces ya habíamos mencionado que la probabilidad es 0.0002525. Sigamos analizando qué otros ejercicios están. Ya estamos viendo ejercicios tipo examen, por así decirlo. A ver, ya hemos también visto de manera teórica las distintas variables que hay, las distintas distribuciones. Estas distribuciones pueden ser binomial, binomial negativa, es geométrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, analicemos ya ahora con ejercicios. Y te dice esto de aquí. Un estudiante politécnico que estuvo de vocal en el último referéndum, faltando la ley, trató de convencer a cada uno de los votantes que en la pregunta se pronunciaran por el sí o por el no, pero que no votaran en blanco o anularan el voto. Las estimaciones del Politécnico indican que el 60% de los votantes se pronunciarían por el sí. Si los supuestos del Politécnico fuesen correctos, literal A, ¿cuál es la probabilidad que recién el cuarto votante sea el primero en votar sí? A ver, en primer lugar, aquí hay algunas palabritas claves, por así decirlo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas palabritas claves? Te dice,
recién el cuarto votante sea el primero. Siguiente, el literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que recién el votante duodécimo sea el tercero en votar sí? ¿Ya? Tenemos el cuarto votante sea el primero. Segundo, el votante duodécimo sea el tercero en votar. Ya hemos analizado, entonces, ¿qué pasa cuando te dice que sea el primero en un caso? Vamos analizando. Primera parte. 60% votaron sí. Entonces, ya, el estudiante dice eso. Votar sí es igual a 0,6. Para responder al literal A es necesario aplicar la variable aleatoria geométrica. ¿Ya? Aquí ustedes, entonces, cuando estamos hablando del primero en votar, tenemos que utilizar lo que es la geométrica, cuya ecuación es la de aquí, donde nuevamente recordemos, P es tu probabilidad de éxito y si por algún motivo tenemos Q, eso es mi probabilidad de fracaso. Probabilidad de fracaso, cabe mencionar entonces que es igual a 1 menos P. ¿Ya? Q es igual a 1 menos P. Pilas con eso. Q es igual a 1 menos P. Fracaso es igual a 1 menos tu probabilidad de éxito. ¿Ya? Y entonces decimos, analicemos. 1 menos P elevado a la X menos 1. ¿Cuál es ese valor de X? Analicemos. Ese valor de X sería 4. ¿Por qué? Porque están diciendo el cuarto votante. Y decimos, 1 menos P sería 1 menos 0,6. Eso te da 0,4. Elevado a la, esto sería 4 menos 1, por eso te está diciendo 3. Y siguiente, P que es 0,6. Finalmente, realizando esta operación, tenemos nuestra probabilidad de 0,0384. Esta es la probabilidad de que el primero diga que sí. Como habíamos mencionado, si te dice el primero, entonces estamos hablando de variable aleatoria geométrica. ¿Ok? Ya. Siguiente punto. Dice literal A, pero no es A, es B. Ahí estamos hablando de que un estudiante, se me perdió, aquí está, el duodécimo estudiante sea el tercero. Cuando te digan que el quinto sea el tercero, que el octavo sea el quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te dan otro numerito diferente a que sea el primero, entonces ahí tú tienes que utilizar una variable aleatoria binomial negativa. Entonces, ya conociendo eso, tenemos que utilizar esta expresión, que es la expresión de la variable binomial negativa. ¿Ya? Esto, bueno, esto para todo X que pertenece a S, bueno, es algo extra que ya es la expresión matemática definida como tal, ¿no? Pero si se lo ponen hasta aquí no hay ningún problema, creo yo. La mayoría de profesores no son exigentes con eso, pero bueno, ya depende de cada quien. A ver, entonces, analicemos. ¿Qué te dice el ejercicio? Te dice que el duodécimo, perdón, sí, el duodécimo sea el tercero votar. Vamos analizando entonces. Duodécimo, estamos hablando del 12, sea el tercero votar. Listo. Y simplemente es de reemplazar valores. El valor de X sería igual a ¿qué? A 12. Mientras que el valor de sería igual a 3, sea el tercero votar. Por eso aquí aparece 11 y 2. 12 menos 1, 11. 3 menos 1, 2. Mi probabilidad de éxito va a seguir siendo la misma, 0,6. R, 3, como ya habíamos mencionado, y 1 menos P sería 1 menos mi probabilidad de éxito, que es 0,6, 0,4. Entonces, aquí tenemos finalmente 11 menos, perdón, aquí sería 12 menos 3, que eso es igual a 9. Ya, finalmente entonces sale que la probabilidad es 0,00311. ¿Ok?
Pilas entonces. Ya hemos mencionado dos variables aleatorias súper importantes, la binomial negativa y la geométrica. Sigamos analizando. Bueno, no vamos a hacer este ejercicio porque a ese tema no hemos llegado. Eso es cuando estamos hablando de función densidad. Así que por esa partecita no nos vamos a meter por lo... ¿Ya? Vamos a seguir analizando. A ver, este te dice... Ya, tenemos media y desviación estándar. Ya estamos hablando de los casos de normalización. Tampoco hemos visto eso. Vamos a verlo después. A ver, ya hemos resuelto también este ejercicio, que es en el caso de lo que son tablas de frecuencias. En estas tablas de frecuencias ya hemos hablado de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Ya, también hemos hablado de lo que son medias y varianzas para datos agrupados. Sin embargo, hay algo interesante que aparece ahí. Aparece la famosa ojiva. ¿Qué es esa ojiva? Muy bien, nosotros ya hemos sabido cómo hacer esta tabla de frecuencias. Ya hemos hecho esta tabla de frecuencias como tal. Ahora, vamos a analizar qué pasaría si yo quiero hacer una ojiva. Primero, tenemos que hacer el histograma de frecuencias como tal para que se nos sea un poquito más sencillo y analicemos qué es lo que te hace la ojiva. En la ojiva tienes valores de X y Y similares a lo que son los histogramas. Sin embargo, en la parte X tenemos datos y datos, estamos sumamente iguales, pero en el eje Y estamos hablando de los porcentajes. Mientras que acá hablamos de las frecuencias absolutas. Si estamos hablando de porcentajes, entonces nos estamos refiriendo en caso a la frecuencia relativa. ¿Ya? Pero si te damos cuenta, ¿qué pasa? Esto siempre va aumentando, aumentando, aumentando y llega hasta 100. Como llega hasta 100, estamos hablando de frecuencia relativa acumulada. Eso quiere decir, cada uno de esos valorcitos se van a acumular, para la redundancia, hasta llegar hasta el 100. Entonces, la partecita que a mí me debe interesar es, una vez que yo realizado lo que es el histograma, para realizar una ojiva yo me voy para la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y los datos que tengo como tal. ¿Va? Pilas con eso. Eso con respecto a la ojiva. Ahora, bueno, media y varianza ya lo saben. Ya hemos visto eso ahí. Así que sigamos analizando. Te hice el tema 2, no me acuerdo si este ejercicio ya lo hemos hecho. Sin embargo, vamos a ver. En primer lugar, se determina como población objetivo a los estudiantes del paralelo 4 de estadística de SPOL, donde el tamaño de la población es n igual a 30. A la población objetivo se ha medido una variable de interés X, estatura. Entonces, todas esas variables son estaturas. ¿Ya? Listo, 1,60 m, 1,58 m y demás. Para la variable X, estatura determine el valor máximo y el valor mínimo, la amplitud del rango, los cuartiles y el rango intercuartil. Usando la información, dibuje el diagrama de cajas. Primero, el primer paso siempre, ordena los valores. Ordenen los valores. Chévere, aquí ya tenemos los valores ordenados. Una vez teniendo los valores ordenados, que esto sí puede llevar algo de tiempo si es que no lo hacemos en R, ¿verdad? Si lo hacemos a mano, sí nos puede tardar algo de tiempo. Y entonces, comencemos a analizar. Primero, el más chiquito, 1,48 m, y el más grande, 1,90 m. Y decimos, el rango intercuartil, ¿cuál sería? Simplemente la diferencia. 1,90 m menos 1,48, el rango es 0,42, es decir, la diferencia entre los dos. Volvemos, analicemos los cuartiles y el rango intercuartiles. En primer lugar, habíamos hablado de lo que son ya cuartiles, donde dijimos que primer cuartil representa el 25% de los datos, segundo cuartil el 50% de los datos,
Tercer cuartil, el 75% de los datos, ¿verdad? Habíamos dicho que lo denominamos cuartil, porque a todo el margen que yo tengo lo divido en 4 partes. Por eso yo tengo 25, 25, 25, 25, ¿verdad? Es decir, de manera un poco más gráfica, si es, no lo pudieron ver, a toda una línea, ya, que son prácticamente todos mis datos, yo los voy a dividir en 4 partes. ¿Ya? Eso es lo que te representa el cuartil. ¿Ya? Ahí tenemos a todos esos datos, los repartimos en 4 partes. Por eso, cada una de las partecitas, estamos hablando del 25% de los datos, acá tenemos el 50, acá tenemos el 75 y así sucesivamente. ¿Ok? Ya hemos hablado de también percentil, que es prácticamente el 1% de los datos. Si estamos hablando de decil, es el 10% de los datos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, sigamos analizando los cuartiles y el rango intercuartil. Primero, para el primer cuartil, estamos hablando es el 25% de los datos. Entonces, de manera sencilla, simplemente utilizamos la expresión como tal. Si decimos 0.25, 25% de los datos, multiplica para n, que es n, mi total de datos que tengo, que es igual a 30, más 1. Entonces, realizando esta expresión, nos sale 7.75. Ya. Ahora, ¿qué más faltaría ahí? Ok, nos da una cantidad, digamos, intermedia, por así decirlo. Ya, no tenemos un valor fijo. Por lo tanto, vamos a tener que analizarlo. ¿Cuál sería entonces ese cuartil? Cuartil 1 va a ser igual, debido a que no te da un número entero como tal, porque esto aquí te da la posición, ya, decimos 7.75, la posición 7.75 es igual a la posición 7 más el 75% de la diferencia entre la posición 8 con la posición 7. ¿Por qué? Porque 0.75 está en, perdón, 7.75 está entre la posición 8 y la posición 7. Por eso realizamos ahora esta expresión de acá. Y entonces, por eso nos sale. Posición 7, si nos vamos a la tabla y vemos la posición 7, es 1,57 m. Por el 75, 0,75. De la diferencia entre la posición 8, cogemos posición 8 y posición 7. Posición 7, 1,57. Y entonces, aquí al ojo nos damos cuenta de algo. Esto de aquí se hace 0. Entonces, simplemente primer cuartil sería igual a 1,57, donde la posición de esto de aquí, digámoslo así, es la posición 7,75, es decir, que es igual prácticamente a la posición 7. ¿Ya? Sigamos analizando. Ya hemos visto para primer cuartil, entonces vamos analizando para segundo cuartil. Como tenemos el segundo cuartil, nuevamente realizamos la ecuación, nos sale 15.50. No nos da un número entero como tal, sino un número, digamos, intermedio. Entonces realizamos nuevamente la expresión. La posición 15.50 va a ser igual a la posición 15 más 0.5 de la diferencia entre la posición 16 con la posición 15. Entonces, finalmente decimos, la posición 15 va a ser igual a 1,63 m. La posición 16 es 1,64 m. Y la posición 15, 1,63 m, dándonos esto como resultado 1,63 m. ¿Ya? Decimos, volvemos a decir, para el tercer cuartil que tenemos, nuevamente hacemos lo mismo. Tenemos 0.75 por n más 1, donde ya habíamos dicho que n es el número total de mis datos que tengo. En este caso 30. 30 más 1, 31. Entonces tenemos así la posición 23.25.
como tenemos esa posición 23.25, no, no tengo un número entero. Entonces, nuevamente, lo mismo. Posición 23 más el 25% de la posición 24 menos la posición 23. Buscamos cuáles son esos valores en la tablita que ya tenemos aquí arribita y decimos, la posición 23 es 1.72, la 24 1.72 y la 23 1.72. Finalmente nos da un resultado de 1,72 m. ¿Ok? Y entonces, ya podemos sacar el rango intercuartil. ¿Qué es ese rango intercuartil? Es la diferencia nada más o la resta entre el cuartil 3 con el cuartil 1. Es decir, el 75% de los datos menos el 25% de los datos te va a dar como resultado ese rango intercuartílico. Entonces, ya tenemos el cuartil 3, 1.72. Ya tenemos el cuartil 1, que es 1.57, teniendo así entonces un resultado de 0.15. ¿Ok? Pilas con eso. Ahora, usando el diagrama, la información obtenida, perdón, dibuja el diagrama de cajas. ¿Cómo se hace un diagrama de cajas? Para el diagrama de cajas se deben tomar en cuenta cada uno de estos cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Ok? Y analicemos. ¿Qué hacemos aquí? Como la misma gráfica te lo indica, primero tienes que realizar una recta, ¿ya? Donde están cada uno de esos valores. El punto que estaría aquí es el punto mínimo. El punto que está acá es tu valor máximo. Este punto que está aquí es tu famoso Q3. Este valor que está acá es tu Q1. ¿Ya? Si nos damos cuenta y subimos un poquito, nos damos cuenta que ahí tenemos los valores. 1.57, vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? 1.57, correcto, está aquí. Este 1.72 está acá, correcto. Y el valor de aquí en medio es 1.635, que ese es el cuartil 2. Y entonces, estos cuartiles te van a servir para dibujar tus diagramas de cajas. ¿Ya? Esto es el diagrama de cajas. Entonces, tienes que aquí poner todos los puntitos de tu tablita que tienes que estén entre esos valores, entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Y acá, los que estén entre el cuartil 2 con el cuartil 3. Mientras que algún otro datito, por ejemplo, tengo otro valor de acá, ¿ya? Eso va a ser considerado como un dato aberrante. Por ejemplo, vamos viendo 1.72. 1.72, se me fue la, 1.72, los mayores a 1.72, 1.73, por ahí, esos ya serían valores que están fuera de la cajita, por así decir. Por lo tanto, como están fuera de las cajitas, son considerados como datos aberrantes. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a seguir analizando. Vamos a seguir analizando otro tema más. Vamos con el tema 3. Este de aquí. Dice, se ha realizado una implementación informática en una institución financiera. Proyecto que tiene como objetivo incrementar la capacidad de generación de uno de los servidores en su edificio matriz. El proyecto fue dividido en dos etapas o pasos sucesivos. Etapa 1, diseño, y etapa 2, implementación. A pesar de que cada etapa se planeará y controlará con todo el cuidado posible, a los administrativos no les es posible pronosticar el tiempo exacto requerido en cada una de las etapas del proyecto. En un análisis de proyecto e implementación informática similares, encuentran que la posible duración de la etapa de diseño es 2, 3 o 4 meses y que la duración de la implementación es de 8, 9 y 10 meses. Además, debido a que la necesidad urgente de esta herramienta ha establecido como meta 14 meses para la terminación de todo. Primero, mediante un diagrama de árbol, determine las opciones que los gerentes de la institución financiera tienen para ver el tiempo de esta implementación informática. A ver, el problema sí está un poco largo de leer, pero hay que tomar en cuenta las palabritas, por así decirlo, importantes. ¿Cuáles son las palabritas?
Lo que vas a hacer se va a dividir en dos etapas, diseño e implementación, donde la etapa de diseño vas a durar 2 a 3 a 4 meses, mientras que la implementación es de 8, 9 y 10 meses. Sin embargo, se pide que haya una meta de 14 meses para la terminación de todo el proyecto. Vamos a ver entonces ese diagrama de árbol. ¿Por qué se llama diagrama de árbol? Porque vas a hacer una serie de ramificaciones, una serie de ramitas, por así decirlo, que te va a ayudar a solucionar el problema. ¿Va? Entonces, aquí tenemos dos partecitas. Primero, vamos a ver, ¿cuál es la primera parte del proyecto? Tu primera parte es el diseño. Una vez que lo hayas diseñado, vas a implementarlo. ¿Ok? Y entonces, decimos, ¿cuál es? Bueno, comencemos con diseños. 2 meses, 3 meses y 4 meses. Mientras que implementación tenemos 8 meses, 9 meses y 10 meses. ¿Por qué tenemos así separados? Cabe mencionar, diseño, 2 meses, implementación en cada uno. Primero vas a tener que hacer la etapa de diseño para posteriormente hacer la etapa de implementación. Si por algún motivo hubiese habido otra cosita más aquí adelante, se tendría que considerar también, por ejemplo, qué sé yo, 1, 2 y 3. Y eso 1, 2 y 3 se tendrían que dividir nuevamente 2, 3 y 4 para cada uno. ¿Ok? Porque ahí tenemos que tener en cuenta las partes en sí del proyecto o las etapas del proyecto, donde la primera etapa es el diseño y la siguiente es la implementación. Y entonces, decimos, ¿cuáles son esos resultados experimentales? Sencillo. 2 meses de proyecto, 10 meses de experimentación. Ya, esto suma un total del proyecto completo de 10 meses. Aquí, 2 meses de proyecto, 9 meses de implementación. Total del proyecto, 11 meses. Y así sucesivamente lo juegas cada uno de esos. Hasta finalmente llegar a los 14 meses porque es lo máximo que te está pidiendo el contratista. ¿Ya? 14 meses, es decir, 4 meses de diseño y 10 meses de implementación. Ahí está prácticamente el árbol hecho. ¿Ya? Claro que ahí te pueden pedir distintas cosas, dependiendo del profesor de cada uno. A ver, la siguiente parte nos vamos a recordar un poquito lo que es el pre, ¿ya? Porque esta parte ya lo hemos revisado en lo que es el pre-politécnico, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste toda esta cuestión. Te dice el tema 4. Un comité de 12 personas será elegido entre 10 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas formas se puede hacer la selección? Sí. Bueno, veamos. Sí, no hay restricciones. Debe haber 6 hombres y 6 mujeres. Debe haber un número par de mujeres. Debe haber más mujeres que hombres y debe haber al menos 8 hombres. Esas son las condiciones que te piden. Entonces, primero, no hay restricciones. Chévere. De aquí yo quiero sacar de lo que es el comité de 12 personas. Entonces, sencillo. Hago una combinación entre 20, ya, que son la cantidad total, es decir, tengo 10 hombres y 10 mujeres. Yo quiero elegir 12. ¿Cuál va a ser mi combinación? Sí, la combinación de esto va a ser 125.970. Tengo 125.970 posibles opciones de ordenar a estas personas. Aquí te dice el otro caso. En caso de haber 6 hombres y 6 mujeres. Ok. Entonces, simplemente decimos, de los 10 hombres, yo quiero 6. De las 10 mujeres, yo quiero 6. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de veces en las que se puede ordenar eso? 44.100, que es la combinación entre ambos. Te dice, debe haber un número par de mujeres. Chévere. Entonces, aquí comenzamos a jugar.
Si dice par de mujeres, entonces, ¿cuál sería mi combinación cuando hay dos mujeres, cuando hay cuatro mujeres, cuando hay seis mujeres, cuando hay ocho mujeres, cuando hay 10 mujeres? ¿Ok? Listo. Finalmente, se suman cada uno de los resultados, es decir, haciendo esta combinación te da algo, esta combinación te da algo, esta combinación te da algo y esta combinación te da algo. ¿Ya? Y aquí también esta combinación te da algo. Finalmente te dice, sumando te da 63.990 formas distintas de hacer esa partecita. ¿Ok? Ya. A ver. Aquí hay, digamos, un pequeño error, por así decirlo. ¿Por qué? Te dice, debe haber un número par de mujeres, ¿ya? ¿Ya? Pero exactamente no te impiden, ¿ya? Que todas las cantidades, a ver, no, olvídalo, está bien. Me olvidé que son 10 mujeres netamente las que hay, así que está bien. Iba a decir que podrían ser 12, pero solamente hay 10, así que está bien 10. Hasta ahí nomás. Olviden lo que dije. Vamos a ver con la parte de abajo. Debe haber al menos 8 hombres. Debe haber al menos 8 hombres. Entonces decimos, debe haber 8 hombres y 4 mujeres, 9 hombres y 3 mujeres, 10 hombres y 2 mujeres. ¿Ok? Esto cumple la condición de que hayan 12. 9 3 12 10 12 12 en cada uno. Simplemente hacemos una combinación en cada uno de los casos y teniendo y este resultado, solo lo sumamos y nos da un valor de 10.695 formas de ordenar esa partecita. ¿Ya? Entonces, finalmente, aquí tenemos lo que es un diagrama de dispersión. Eso lo vamos a analizar un poco después, ¿ya? Para que no se nos haga complicado. Varianza y covarianza también, eso es ya final del primer parcial. Algunos se lo ve en lo que es inicios del segundo parcial algunas veces, ¿va? Bueno, aquí tenemos muchos más ejercicios para poder analizarlos. Sin embargo, el tiempo de la reunión ya se acabó por lo pronto. Voy a tratar de subirles un par de videos analizando cada uno de estos ejercicios, pero por lo pronto ya hemos terminado dos exámenes estadísticos, ¿va? Como pueden visualizar, no son tan complicados, pero sí necesitan cierto grado de razonamiento. ¿Ok? Entonces, sin nada más que decir, trataré de dejarle entre mañana un poco de clases más subida a la plataforma y nada, nos veríamos personalmente ya el día jueves, ¿va? Para seguir analizando estos exámenes. Muchas gracias, muchachos. Esto ha sido todo. Eh, María, ¿qué tal? De hecho, sí, los temas son casi similares, la verdad, se ven casi los mismos temas, solo que estadística uno ve un poco más de estadística descriptiva, ¿ya? Ven mucho más amplio estadística descriptiva, mientras que estadística para ingeniería ve estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿ya? De ahí los temas son los mismos, ¿ya? Listo. Entonces, ¿alguna otra preguntita o no hay ninguna? Ok, listo. Entonces, nos vemos, muchachos. Pasen bonito. Excelente noche.